SER Podcast. Jesús Callejo, crononauta, felicidades por esos 800 programas. Bueno, felicidades a ti, sobre todo, que eres el capitán de este barco y sobre todo porque llegar a 800 no es tarea fácil. Hemos tenido que transitar por mares procelosos, pero siempre llenos de aventuras, siempre llenos de historia y, por supuesto, adentrándonos en esa historia que tanto nos apasiona, porque en el fondo son las raíces de cualquier pueblo y España, en este caso, es riquísimo, ¿no? En historias, en leyendas, en anécdotas y en todo tipo de tradiciones. Claro, estás hablando de 800 programas llenos de un montón de cosas, como esta sala, ¿no? Esta sala de cristal del antiguo convento de Santo Domingo, de San Cristóbal de la Laguna, que está llena de amigos, de seguidores, de Ser Historia. Un programa que no lo he dicho antes, lo quiero decir ahora, que sería imposible de hacer si no fuera por la ayuda, la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna y Museos de Tenerife, Historia y Antropología. Jesús, lo escuchábamos en la voz, ¿no?, de Manuel de Paz en esa introducción. Amaro Pargo es quizás uno de nuestros piratas, corsarios, mejor dicho. Ahora lo hemos comentado en otras ocasiones, pero tendremos tiempo para diferenciar, ¿no?, y distinguir qué separa un pirata de un corsario, más impactantes y más característicos de nuestra historia. Sí, totalmente. Y es verdad que muy poco conocido fuera de estas islas, de las Islas Canarias. La península no es demasiado conocido y, sin embargo, estamos hablando de un corsario que era mucho más que un corsario, porque, bueno, al final era ese clásico navegante filántropo que hizo una gran fortuna, y la gran fortuna no solo la dedicó para su propio beneficio, sino para el beneficio también de San Cristóbal de la Laguna y, en general, de Tenerife. Y luego con muchísimas relaciones, ¿no?, con los personajes principales de la época que a él le tocó vivir, que fue el siglo XVIII. Y gracias a eso, pues su parte, por una parte de comerciante, evidentemente, él también tenía esa patente de corsario, pero sí que fue un respetado corsario en el sentido de que él tenía nobleza de armas, fue considerado un noble que hizo todo lo que pudo para ayudar, no solo a la comunidad de San Cristóbal de la Laguna, que es donde él nació, por cierto, y además vivió ni más ni menos que 69 años, sino todo el tráfico que hubo en aquella época relacionado con el Caribe. El primero, fíjate que era de una familia muy humilde, él viene de una familia no de marineros, sino de agricultores, de ganaderos, y poco a poco, precisamente por su pericia y por su inteligencia natural, aprende muy rápido, es muy eficaz, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, y se convierte en capitán de barco, y luego pues con distintos barcos y distintas fragatas sobre todo. Y en ese momento es cuando él empieza ya a comercializar con productos muy interesantes, además que dieron muchísima riqueza no solo a esta isla, sino también a toda la zona donde con él comerciaba. Estamos hablando del cacao, del café, del tabaco, de la malvasía, en fin, intercambio de todo tipo y, como no, también en aquella época de esclavos. Claro, es una época, pensemos, ¿no?, en los siglos XVI, XVII. Amaro Pargo nació en 1678 y falleció a mediados del siglo XVIII, en 1747. Nació y murió aquí, en donde estamos, en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Es una época en donde las rutas comerciales empiezan a extenderse y empiezan a hacer esa globalización, ¿no?, que ahora hablamos de la globalización, se nos llena la boca y tal, pero en realidad hace 4 siglos también había globalización, empezaba, ¿no? Hombre, por supuesto. Cuando él nace, ya todo ese tráfico de Indias ya estaba ya como muy extendido, ¿no? Pero él, sin embargo, también participa en lo que se llamaba la carrera de Indias, ¿no?, que eran todos estos comerciantes que con patente de corso, sin patente de corso, por eso no era pirata, no se puede considerar un pirata. De hecho, él siempre intentaba, como primera norma, comercializar, si no, pues al final abordar el barco, porque en el fondo tenía un poco sus privilegios. Acuérdate que tiene esa nobleza de armas, que no todo el mundo la tenía, ¿no? Y a pesar, ya digo, de sus orígenes humildes. Y es cierto que en aquella época lo que él hizo, que era sobre todo comercializar con el Caribe, pues hizo que prosperara mucho la isla en general, ¿no?, Tenerife, y sobre todo San Cristóbal de la Laguna en particular, hasta el punto de que prácticamente muchas de las obras civiles y religiosas, incluido el convento de Santa Catalina, con una de sus grandes amistades, ¿no?, que luego comentaremos, que es Sor María Jesús, pues financió, fomentó, fue un benefactor, fue un filántropo a todos los niveles, y eso hizo que, lejos de tener una imagen negativa como podría ocurrir con cualquier otro corsario, aquí se la haya considerado como una persona que hizo muchísimo por la isla y sobre todo por el comercio de Canarias en aquella época. Muy bien, como siempre, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos aquí preparado el teclado de nuestra máquina del tiempo, de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 15 de noviembre del 2013.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Nos has hecho viajar muy poco en el tiempo, apenas casi un poquito más de una década, y están cavando. ¿Dónde nos has traído? Pues imagino aquí que al muy lado. cerca de aquí, ¿no? Muy cerquita, esta iglesia tinerfeña de Santo Domingo de Guzmán, en San Cristóbal de la Laguna, porque por vez primera se va a exhumar su cadáver y por lo tanto su panteón familiar, ¿no?, por decirlo así, para ver qué se encuentra. Y lo curioso es que la iniciativa procede de una empresa francesa de videojuegos, que es Ubisoft, porque lo que quieren es hacer un videojuego, en este caso un Assassin's Creed Black Flag, que sería la cuarta parte, y basada en su vida, porque se habían dado cuenta de que, en fin, que era un personaje muy aventurero y que daba mucho juego para este videojuego. En fin, pide los permisos necesarios, evidentemente pues hace falta toda una labor y un equipo de arqueólogos, de forenses, de biólogos, de antropólogos, que contrata, y aquí viene la Universidad Autónoma de Madrid, y justo en esta fecha es cuando se empieza a proceder a las obras, ¿no?, de levantar la lápida de la cripta de esta iglesia. Por cierto, una lápida donde aparece, como no, como si fuera un pirata, aunque no lo fue, ya digo, fue corsario, pero aparece una calavera con las dos tibias, pero la calavera con un elemento muy singular que hemos comprobado tú y yo esta mañana, y es que está guiñando un ojo. Entonces es como una especie, ¿no?, de guiño. De la historia, nunca mejor dicho. Sí. A la posteridad, como diciendo, bueno, aquí están mis restos y el del resto de la familia, porque lo que se van encontrando, claro, al final se convierte como una especie de fosa común, donde, en fin, hay muchísimos cadáveres, muchos huesos diseminados. Al final se llega a la conclusión de que, evidentemente, que Amaro Pargo está allí, que también está su padre, pero que en total dentro de su familia hay como 9 personas. Hay un poco de todo, ¿no?, porque se encuentra, y de hecho, en fin, estamos viendo, ¿no?, esa prospección, además cómo están protegidos con un mono de protección personal, con mascarillas, con guantes, en fin, con gorros para el pelo, teniendo todas las medidas, ¿no?, de seguridad para que no haya una contaminación en este lugar, porque imagínate que allí lleva enterrado desde 1747. Bueno, entonces lo que se va encontrando son distintas personas. Evidentemente ahora no se está demostrando a quién pertenece cada cual, pero sí hay huesos de una niña, de un joven de 16 años, de un chico de 20 años que parece ser, y luego se demostró que tenía síndrome de Down, etcétera, etcétera. Pero hay un dato muy curioso y algo que ha llamado mucho la atención en esta cripta familiar. Y es que entre los restos familiares, que evidentemente todos de una forma o de otra, en primero o en segundo grado, pertenecían a la familia de Amaro Pargo, que por cierto no era su apellido, ¿vale? O sea, lo de Pargo tiene mucho que ver. Una titulatura, nombre muy largo, ¿no? Sí, tenía Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado. Bueno, Amaro Pargo. Y seguro que te has comido alguno. Y lo de Pargo un poco por eso, porque son peces un poco de roca, que están ahí un poco como resguardados y atacando cuando llega el momento preciso, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el apodo que luego se quedó para la familia. Pero bueno, lo que te decía, aparte de miembros de su familia, que evidentemente se iban enterrando ahí como si fuera un panteón familiar, y además en un lugar sagrado, ¿no?, como es en Santo Domingo de Guzmán, aparecen los restos de su fiel esclavo negro, que era Cristóbal Lynch, además con el que siempre estuvo, bueno, era su mano derecha y con el que estuvo en todas las refriegas, vamos a llamarlo, tanto comerciales como bélicas, a lo largo y ancho del Atlántico y sobre todo del Caribe. Y llama la atención porque normalmente, es verdad que en aquella época era muy normal tener un esclavo, de hecho él traficó también con esclavos, pero no tanto que formara de su núcleo familiar, que él estuviera allí. Y el que él estuviera indica de que la relación era mucho más afectiva, se ve que era un hombre de confianza. Se sabe además por los datos biométricos que medía 1,80 metros, lo cual ya era bastante considerable. Incluso también lo que se buscaba por la empresa esta de videojuegos francesas era reconstruir el rostro de Amaro Pargo, cosa que hasta el momento creo que no se ha hecho, pero sí se demostró que no tenía una estatura no demasiado alta, de unos 66 metros, en fin, que era una persona más bien delgada, con una serie de heridas que evidentemente quedaban reflejadas en su osamenta, y todo esto ha servido para que en cualquier momento, y de hecho es algo que está previsto, no solo reconstruir su rostro, sino hacer también un busto
sobre Amaro Pargo, porque es curioso, esto lo estaba preguntando además a la gente de San Cristóbal de la Laguna, que no tuviera una calle dedicada a él, a pesar de que hizo muchas labores de filantropía. También es verdad que hizo las labores comerciales que hacía cualquier personaje de aquel momento para Luego va a estar con subsistir. nosotros el alcalde, que ya me está mirando, yo lo estoy mirando a él, Claro. clavándole la mirada. Habrá que dedicarle una calle. Hay que dedicarle Amaro una Pargo. calle, pero lo curioso es que como buen corsario, y sobre todo con esa fama que tenía de atesorar grandes fortunas, su tesoro se ha buscado muchísimo, se sigue buscando en la actualidad, y de hecho en su casa de Machado, pues que está en ruinas ahora, todos son hoyos, como si hubiera pasado por allí Una termita. ¿no? sí, bueno, como termitas, pero a lo bestia. No se ha encontrado el tesoro. No se sabe si algún día se encontrará, pero lo que sí está claro que como un personaje, en fin, tan listo como él, en alguna parte debió dejar gran parte de esa fortuna, porque no solo lo dedicó a obras filantrópicas, sino que también posiblemente dejar algo para la posteridad. Nos falta el mapa del tesoro, en este caso el mapa de Amaro Pargo, pero cuando aparezca, fíjate que él vivió 69 años, que para ser un corsario es muchísimo, y se sabe que tuvo muchas propiedades, y a lo mejor en alguna de ellas algún día puede aparecer la sorpresa. Fíjate, es un personaje, luego hablaremos un poco, ¿no? Porque siempre todas las historias de piratas y de corsarios se intentan idealizar o están, bueno, adscritas o rodeadas de un halo de misterio y de romanticismo que en muchas ocasiones se alejan de la realidad, ¿no? Porque no dejan de ser asaltantes, aunque tengas patente de corso para poder hacerlo, ¿no? Imagino que a las embarcaciones de otros países la figura de Amaro Pargo no le hacía ninguna gracia, al igual que a nosotros no nos hace ninguna gracia la figura de Francis Drake en Inglaterra, que era pues el azote, ¿no? de muchas embarcaciones españolas, y tú vas a Inglaterra y es uno de los grandes héroes de la historia de su país, ¿no? Pero la figura de Amaro Pargo lo vemos en esos retratos que han llegado hasta nosotros, con el cabello largo, con esa chorrera, con esa casaca de color azul. Antes he pedido a mi compañera que trajera la mochila porque se me había olvidado poner encima de la mesa el Playmobil de Amaro Pargo que nos hemos traído, por supuestísimo. Esa pose, ¿no? Alejada de la idea del pirata más desaliñado, más desaseado, nada que ver con la figura de estos corsarios, ¿no? No, nada que ver, él era noble, es decir, a pesar de que nació en una familia humilde, tampoco tan humilde, podríamos decir que era en aquella época de clase media alta, ¿no? Pero bueno, evidentemente no tenía tradición marinera y por supuesto no tenía carta de nobleza, que luego sí que la consiguió. Entonces, gracias precisamente a eso, a sus viajes, a su prestigio, a sus relaciones, de hecho, él era muy devoto, muy católico, de ahí un poco esa relación que tuvo con Sor María Jesús, que por cierto es la siervita, un cuerpo incorrupto, ¿no? que es muy interesante ver, y sobre todo la relación que hubo. Luego si quieres comentamos algún aspecto, porque claro, dentro de los milagros que se atribuyen a la siervita, precisamente para que sea beatificada y luego esperemos que también canonizada, pues tiene muchos que ver, algunos con Amaro Pargo, salvándole la vida precisamente una vez en Cuba, pues de un pirata turco que casi acaba con él, y dicen que uno de esos milagros es que se apareció allí Sor María Jesús precisamente para interceder, ¿no? por su salud. Bueno, pues el hecho es que tuvo una cosa buena, y era que era una persona carismática, es decir, en lugar de dedicarse exclusivamente pues al comercio, a la piratería, en fin, al tráfico de esclavos, él prácticamente traficó con todo, incluido con la plata, con las piedras preciosas, etcétera, ¿no? Hacía intercambio y por supuesto si había que intercambiar cacao lo hacía, y si había que intercambiar aguardiente, pero luego no se despreocupó para nada de su isla, ¿no? Y sobre todo de esta zona y de esta ciudad, y de hecho donó a la alhóndiga de la isla un barco lleno de cereal, en concreto de trigo y de cebada, para la alimentación y el sustento de todos los conciudadanos en un episodio trágico que hubo, porque hubo escasez, hubo hambruna en la isla. Entonces él cogió todo lo que pudo con sus contactos para que no se pasara hambre. En fin, este tipo de actos generosos, altruistas, es lo que le ha hecho elevar a una categoría un poco mítico, ¿no? No es el clásico pirata, en este caso el corsario, y poco a poco lo que hizo es eso, conseguir un beneficio. Se hizo inmensamente rico, pero siempre ayudando a su gente, ¿no? A la gente que él apoyó cuando él no tenía tanta fama, porque él de hecho fue capitán de distintos barcos, ¿no? Y de distintas fragatas como el Ave María, como Ánimas o el Audaz, en fin, tuvo distintos barcos.
Y en todos ellos es cierto que intentó ayudar a los más menesterosos. También siempre se ha dicho que no estuvo casado, que no tuvo hijos oficiales, pero luego fueron apareciendo hijos apócrifos en distintas zonas. Los oficiosos aparecieron por ahí. Por supuesto, ¿no? De hecho, dentro de esos hijos bastardos se habla de uno que nació en La Habana, ¿no? De Manuel de la Trinidad, se habla de otro que es de Juan Rodríguez Felipe, nacido en Santa Cruz de Tenerife, y de una novicia del convento de Santa Catalina de la Laguna, donde no se sabe si era su hija, pero sí que la padrinó. Entonces, el hecho que la padrinara es que sí hubo alguna vinculación muy directa con ella. Esta mañana, fíjate, cuando visitábamos la iglesia de Santo Domingo, que está muy cerquita del lugar en donde nos encontramos, donde está la tumba, nada más entrar a la derecha, junto a la puerta de la iglesia, nos comentaba, ¿no?, uno de los guardeses que estaba allí vigilando la iglesia, le preguntaste, ¿no?, un poco por la figura de Amaro Pargo, si quedaba algo de su legado en aquel lugar, y te señalaba, ¿no?, la plata, ¿no?, que se está utilizando ahora en un paso con un Cristo yacente, que precisamente era una donación, un regalo de Amaro Pargo, ¿no? Exactamente, hizo bastantes donaciones, muchos regalos. Incluso en el lugar donde estamos ahora, en fin, la escalera que hay, también parece que fue una donación suya. Y siempre intentó ayudar de esta manera, pues, a lo que pensaba, ¿no?, que le habían ayudado previamente, y ese acto de generosidad es un poco lo que le convierte, pues, un poco como a los antiguos bandoleros, ¿sabes?, que robaban a los ricos y se lo daban a los pobres. En fin, en este caso no era exactamente igual, sí. Pero sí es cierto que el que tuviera tanta relación, por ejemplo, con la siervita, es muy, muy llamativo. Sabes que además su cuerpo permanece incorrupto. Él donó, por ejemplo, también el sarcófago, además con 3 llaves. Una de las 3 llaves la tenía Amaro Pargo, como no. Entonces, todo eso hizo que esa relación un poco entre la piratería y el misticismo le ha convertido en una leyenda. No me extraña, ¿no?, que la empresa esta francesa Ubisoft se interesara por su biografía, porque en el fondo está lidiando un poco entre lo profano y lo sagrado, cosa que no es habitual en aquella época. Él sabía perfectamente que la religión era fundamental, ¿no?, para conseguir sus buenos éxitos. De hecho, se le atribuye, ¿no?, distintos prodigios cuando él estaba en alta mar, distintas tormentas. Él invocaba también a la Virgen de la Candelaria y sobre todo, pues, un poco a los santos más populares que hay, y dice que gracias a eso, pues, se fue salvando de episodios en los que prácticamente su vida corría corría peligro. Y en el caso de la siervita siempre es muy llamativo, ¿no?, porque es una mujer que además vivió hasta los 87 años, también una edad bastante longeva que tendrá esta isla, ¿no?, que parece que sirve, ¿no?, para que los pobladores lleguen a una edad longeva. Yo creo que el clima también hace muchísimo. Y todo eso le dio esta aureola que yo creo que es muy importante que se mantenga, y que sin embargo no ha prosperado en el resto de España, ¿no? En la península prácticamente Amaro Pargo es muy poco conocido, es más conocido otro tipo de piratas. Y cuando vas mirando un poco su biografía, yo cuando me fui enterando de las cosas que él hizo, las cosas a la gente que ayudó, a mí me llamó mucho la atención, porque le vas cogiendo cariño, le vas diciendo, bueno, esto es un personaje que realmente se interesó muchísimo por su ciudad natal, a pesar de que prácticamente estaba navegando todo el santo día y todo el santo año, ¿no? Pero el hecho de que esa lápida, la que hemos visto, ¿no?, tenga esa calavera con ese guiño, con las cosas que se encontraron luego en la cripta, ¿no?, que se han encontrado muchísimas más cosas que poco a poco se irán desvelando, ¿no?, porque hay muchísimos elementos que no se saben si pertenecían a su familia o era gente que también donó altruistamente para que esa cavidad sagrada y secreta, te iba a decir casi, pues hubiera personas que no tenían otra forma de enterrarse, y él les ayudó también para que se enterraran en el lugar santo, lo cual no era habitual dentro de un convento, ¿no?, con este caso de Santo Domingo de Guzmán. Todo este tipo de elementos son los que le han creado una aureola mítica, por otra parte legendaria, pero sin embargo un personaje que existió, que por supuesto falta hacer una película, que yo creo que es la forma, ¿no?, de elevarle ya a la categoría de héroe nacional, y porque tiene muchísimas anécdotas, muchísimas aventuras, de algunas de las que yo tengo aquí recogidas y que evidentemente no va a haber tiempo para comentarlas, pero que me fui poco a poco enamorando de él, ¿no?, porque vi que al final intentó hacer todo lo posible para ayudar a la gente, a los que tenían menos que él, y sobre todo el que su tesoro a día de hoy siga sin aparecer, y hay muchas ubicaciones posibles donde puede estar ubicado. Es una historia fascinante, ¿no? Todas las historias de piratas son increíbles, ¿no? Y la de Amaro Pargo es nuestro pirata, ¿no? Es quizás una de las historias más cercanas, ¿no? Lo decíamos antes, estamos en una época en donde América se descubre en 1492, aunque estuvieran antes
otros pueblos, pero bueno, en definitiva es la fecha, ¿no?, que se toma como punto de partida, y a partir de ahí, ¿no?, esas rutas comerciales con movimiento de dinero literal, porque eran barcos repletos de oro y de mercancías muy valiosas en Europa, ¿no?, en el viejo continente, y Amaro Pargo tenía, ¿no?, precisamente esa patente de corso como buen corsario para poder asaltar, ¿no?, que muchas veces no era tanto el hecho de asaltar, de un acto de vandalismo, sino para proteger un poco las rutas comerciales españolas, ¿no?, que lógicamente en aquella época no había un tratado de la Unión Europea o nada parecido, ¿no?, para poder normalizarlas, ¿no?, o regularizarlas, y en este era el mundo, ¿no?, en el que se movían los corsarios, de ahí que al final pues pudiera amasar una gran fortuna, que la atesorara y la ocultara, ¿no?, que es donde nacen esas leyendas tan apasionantes. Así es, yo creo que la figura de Amaro Pargo, que es muy característica además, curioso también lo de Pargo, ¿no?, porque dice que muchas veces no era solo por la habilidad que él tenía, ¿no?, a la hora de asaltar barcos, ¿no?, barcos enemigos en aquella época, sino también por la semejanza del pez. Es verdad que los retratos que hay de Amaro Pargo, pues en fin, un Adonis, un James Bond no era, o sea que a lo mejor también un poco iba por ahí. Pero el hecho de que consiguiera la certificación de nobleza y armas, que es lo que le dieron, eso es muy importante, sobre todo por la cantidad de obras y de acciones militares que sirvieron además para la corona española de aquella época. Entonces hay tantos elementos alrededor suyo, y sobre todo, ya te digo, que estuviera muy relacionado con la siervita, que le ha hecho pues ser merecedor de una fama donde hay, si te das cuenta, todos los elementos que debe tener un buen corsario, es decir, vivir muchísimos años, conseguir muchas riquezas, ¿no?, para la corona española de aquella época, que atesorara una fortuna y un tesoro que a día de hoy no sabemos dónde está, que gracias a la exhumación de su tumba y de los cadáveres que han aparecido, ya sabemos, se puede reconstruir un poco su familia, que era una familia muy extensa, y por supuesto pues todas las donaciones que fue haciendo, donde se sabe perfectamente que no solo en este exconvento, sino también en la iglesia o en el convento de Santa Catalina, pues ayudó muchísimo a la gente. Entonces esa parte filantrópica es la que no suelen tener otro tipo de piratas, que suelen actuar de una forma mucho más egoísta, y que evidentemente estaríamos hablando de una persona que a día de hoy, ya te digo, es carismática, que merecería no solo una película, sino una serie televisiva, porque tiene elementos suficientes para hacerlo, y de hecho hay cantidad de anécdotas que tengo aquí recogidas, pero sobre todo porque puede ayudar, sobre todo si se empiezan a acreditar una serie de milagros, puede ayudar a que la siervita de Dios, en fin, a Sor María Jesús, pues pueda elevarse un poco a los altares en el caso de la beatificación, porque a día de hoy todavía esa causa de beatificación está pendiente. Sería bueno, ¿no?, y además hay una serie de santos, porque fíjate, estamos hablando de una isla muy santa, donde no solo está la Virgen de la Candelaria, no solo está el hermano Pedro de Betancourt, sino también está el padre San José de Anchieta, que tuvo también una gran labor en Brasil. De hecho se le llama el apóstol de Brasil, un misionero jesuita. Entonces todo esto es lo que hace que sea al final una isla y una ciudad donde, ya digo, lo sagrado y lo profano parece que se maridan perfectamente, ¿no?, donde convivían lo que era la vía ortodoxa y la vía heterodoxa, y Amaro Pargo representa un poco esas dos vías, esa especie de camino de iniciación que él pensó que con lo que estaba haciendo, a pesar de que estaba dentro de los límites de la legalidad, lo que estaba haciendo era algo correcto para el fomento y la prosperidad de esta isla. Esta mañana, cuando estábamos paseando por el centro de la ciudad y veíamos, como comentaba yo antes, ¿no?, esa cápsula del tiempo que parece que nos ha detenido en el siglo XVIII, con esa arquitectura tan particular, hay que pensar, ¿no?, que La Laguna fue precisamente la primera capital de Tenerife, una ciudad que con el paso del tiempo ha desarrollado desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista intelectual también, sigue siendo, ¿no?, el centro neurálgico, ¿no?, de todo el pensamiento y de gran parte de la historia de Canarias y por supuesto de Tenerife, y personajes como el de Amaro Pargo son los que ilustran, ¿no?, y dan un poco ese perfil más, yo voy a decir más amable, ¿no? Tampoco es que los otros sean menos amables, ¿no?, pero más llamativo,
positivo, ¿no? En el sentido de que, claro, un corsario, un pirata, ¿no? Pues vende más que una fachada bonita, ¿no? de una casa, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Porque nos sentimos atraídos, lo que decía antes, ¿no? En muchas ocasiones tendemos a idealizar la biografía de las personas, ¿no? Y para los ingleses, imagino, pues que no sería un plato de buen gusto, ¿no? Porque imagino que los ingleses y franceses serían los grandes enemigos, ¿no? Y los holandeses también en aquella época, efectivamente. Sí, de hecho, fíjate que su fama empezó a ser tan legendaria, él muere en 1747 con 69 años, que posteriormente hay otro personaje, también ahí a mitad de camino entre la historia y la leyenda, que es Cabeza de Perro. Cabeza de Perro, Ángel García, que se llamaba, pero que forma parte de una novela que publicó en 1895 Aurelio Pérez Zamora. Entonces siempre se ha quedado la duda de si realmente existió como personaje histórico o realmente era un trasunto de Amaro Pargo, pero idealizado, ¿no? Pero en este caso como un poco malote, ¿no? Quitándole la parte más bonachona, porque se le vincula también con una religiosa cubana llamada Sor Milagros, me refiero a Cabeza de Perro, ¿no? Se le vincula también con un criado que tenía, ¿no? Que era mulato. En fin, hay como demasiadas similitudes en la biografía de Cabeza de Perro y que posiblemente fuera una especie de mitificación de Amaro Pargo. Y luego, un poco por terminar la cantidad de anécdotas que hay, un poco relacionado también con la siervita, que ya tuvo que me parece que es esa santa popular, ¿no? Cuando llega a los altares, muy venerada, y sobre todo el 15 de febrero, que es cuando se puede ver, ¿no? su momia, su cuerpo incorrupto. Una de las cosas que se cuentan, aparte de que le ayudó, una bilocación, ¿no? Que tuvo la servita, le ayudó de morir apuñalado por este pirata turco, es que le dio un cilicio en forma de cruz. Y entonces comenta, aquí hablamos un poco de la parte legendaria, ¿no? De la leyenda, que en una de las tormentas que hubo ahí en el Caribe, pues no se le ocurrió otra cosa que tirar uno de los brazos que tenía esta cruz del cilicio para calmar la tempestad, y efectivamente se consiguió. Entonces son, dentro de los atributos distintos que tiene la servita, algunos tienen que ver directamente con Amaro Pargo. De hecho, ya digo, es el que financió toda su tumba con esas, que por cierto, hay un verso, y en el verso hay un acróstico donde pone Pargo, o sea que el inicio de cada uno de esos versos es una inicial de su apellido. Entonces esa simbiosis que había entre los dos es muy importante, porque de alguna forma él quiso ganarse el cielo, pues teniendo una amistad con una mujer que ya era santa de por vida, ¿no? En aquel momento. Todo eso es lo que le convierte para mí en un personaje fascinante, que es Amaro Pargo. Desde luego que Amaro Pargo consiguió la eternidad por medio de sus actos, de la historia, y que precisamente pues casi 300 años después estemos hablando de él, ¿no? Aquí en La Laguna, muy cerquita de donde está enterrado. Nosotros estamos haciendo este programa de Ser Historia en el antiguo convento de Santo Domingo, y él está enterrado en la iglesia de Santo Domingo, que es anexa, apenas 50 metros de donde nos encontramos, ¿no? Un personaje valiosísimo para la historia de Canarias, por supuestísimo para la historia de España, y que merecía este cronovisor junto con nuestro crononauta Jesús Callejo y un montón de amigos. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho, muchísimas gracias a todos los que se han congregado en este momento, y recordar, ya que estamos un poco como colofón a Amaro Pargo, que el Ayuntamiento de La Laguna ha hecho un videojuego que es El Tesoro de Amaro Pargo, así que no lo olvidemos, porque su estela y su fama sigue allende de los mares y, por supuesto, allende de los tiempos. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.